Conexión U, podcast de la Universidad San Marcos. Bienvenidos a otro episodio de Soy Emprendedor. Mi nombre es Fabiana Sánchez y hoy tenemos un tema súper interesante porque toca una de las decisiones más importantes de cuando estamos empezando a nuestro camino de emprender. ¿Cómo poder formalizar mi emprendimiento? Para eso tenemos a dos invitados de lujo, que sería la profe Caro Soto, que tiene una formación en contaduría, administración, mercadeo, comercio y los últimos años se ha dedicado a empoderar emprendedores y a dar consultorías para pymes. Y como todos los episodios, mi estimado Carlos Bejarano. Profes, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Qué dicha, me alegro, profe. Muy alegre de estar acá nuevamente. Qué dicha, me alegro bastante. Gracias por aceptar estar por acá con nosotros. Y como bien dice, ¿verdad? Como estamos hablando, uno cuando empieza con emprendimientos no sabe cómo formalizar su emprendimiento como tal. Cómo registrarse, toda la tramitología, la diferencia en cómo si ser una persona física, si ser una persona jurídica. Y quiero que por favor empecemos hablando de esto, precisamente, de cuáles son las diferencias de ser una persona física o ser una persona jurídica. Profe, si gusta, ¿puedes empezar vos? Bueno, cuando hablamos de persona física, estamos hablando de la persona como tal, el individuo que forma por sí solo esa empresa. Okay. Esa persona se va a hacer a cargo de todo lo que conlleva el negocio, de su actividad comercial. Y si hablamos de una persona jurídica, estaríamos hablando ya de una empresa como tal, que tiene que haber de por medio una inscripción, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, digamos, en este primer episodio podríamos tratarnos específicamente, o en esta primera parte de las dos partes que van a hacer, podemos hablar específicamente de cómo formalizar como persona física, como tal. ¿Cuáles serían las tramitologías? ¿Cuál es el proceso? O cuáles serían las ventajas de nosotros ser una persona física, dependiendo del emprendimiento que yo vaya a tener. Uh-huh. De hecho, yo normalmente siempre recomiendo que si van a iniciar completamente desde cero, solamente tienes una idea de negocio que quiere poner a trabajar, lo ideal es que se haga primero como una persona física. Entonces, lo importante es saber los requisitos, como bien dices, para poder emprender como una persona, como un individuo. Como un individuo. Profe, vos, Carlos, ¿consideras que va a ir dependiendo del emprendimiento que yo tenga o de los servicios que yo dé, si es más empezar como persona física, como dice la profe, o ya ingresar como directo a jurídica? Bueno, sí, como dice Carolina, y como vos lo planteas, todo depende de qué es lo que vayamos a hacer. Supongamos que nosotros tres ya tenemos una idea, ¿verdad? Tal vez incluso tenemos experiencia en el área y decimos, queremos los tres ponernos a trabajar en esto. No podríamos hacerlo como persona física, porque te inscribís vos, me inscribo yo, se inscribe Carolina, ¿verdad? Pero vamos a ser tres personas, aunque hagamos la misma actividad, completamente separadas. Entonces posiblemente tengamos que hacer una empresa, claro, una sociedad limitada o una de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, que vamos a ver en el segundo capítulo. Pero si yo lo que quiero es comenzar a vender algún tipo de producto, a ofrecer mis servicios profesionales o a tener algo de gastronomía, un negocio, yo lo puedo hacer como persona física. Muchas veces tal vez la duda del emprendedor es, bueno, pero es que como persona física estoy limitado a crecer, lo cual no es del todo cierto y ahora Carolina nos va a comentar. O gente que yo entiendo, todos queremos tener algo y generar un legado y sienten que al establecer una empresa mercantil o jurídica, entonces tiene más renombre, ¿verdad? Pero incluso yo he conocido negocios bastante grandes que siguen siendo manejados desde el punto de vista de persona física. Entonces, muchas veces yo secundo a la profe Carolina con el tema de que para mí lo mejor es iniciar como persona física para explorar. Más si es, como ella dijo muy acertadamente, la primera vez que hago mi intento. ¿Por qué? Porque, y lo veremos en la segunda parte, sin quererme adelantar mucho, pero establecer una empresa jurídica requiere inversión de dinero, pagar un abogado, inscribirla, impuestos, mantenerla, estar cumpliendo con una serie de requisitos que alguien tendrá que atender. No quiere decir que como persona física no, pero una de las ventajas posiblemente es que los trámites son muy distintos y que la persona física, si se informa bien, puede desarrollarlos.
Profe, y bueno, hay claro está, ¿verdad? Que nos queda muy claro que cuando yo soy persona física no me separo del todo, ¿verdad? Del emprendimiento. Yo quiero orientarlos, ¿verdad? Todos los que nos escuchan, y cuál sería como el proceso que yo tengo que llevar para poder inscribirme como persona física acá en Costa Rica, cuáles son las tramitologías, qué nos recomiendas vos, ¿verdad? Para que yo me pueda inscribir, si tengo que contratar a alguien, si tengo que buscar asesoría legal, todos estos trámites, porque te soy muy sincera, no conozco bien cómo tenemos que hacerlo. Y para nosotros es sumamente importante que todas las personas que nos escuchen estén orientados y estén familiarizados con el proceso como tal. Ok, bueno, son varios los trámites. De hecho, aquí en Costa Rica es uno de los países que más trámites hay que realizar para poder emprender. Ya lo estuvimos viendo en algún momento en una reunión de colegas, que otros países, ¿verdad? Son mucho menores, pero bueno, y toca, ¿verdad? Emprender acá. Lo primero que se tiene que hacer es formalizarlo por medio de lo que sería Hacienda. Ya una vez que se tiene la idea de negocio, está decidido a emprender como persona física, tiene que inscribirse, ¿verdad? El famoso ATV. Entonces, eso es de inscripción en Hacienda. De seguido también, dependiendo de sus operaciones, va a tener que manejar también seguros en la caja, póliza del INSS. Si va a tener alguna persona que le colabore en la actividad comercial, también tiene que verlo por la parte de los seguros. Ok. ¿Verdad? También hay otras cositas que tiene que hacer. Si en algún momento va a alquilar un local, aunque sea persona física, necesita un local comercial, también tiene que ver la parte de permisos, ¿verdad? Permisos municipales, patentes, y tomando en consideración esa actividad comercial, incluso también lo que sería los permisos del Ministerio de Salud. Ok, perfecto. Entonces, digamos que como primer paso para yo poder inscribirme como una persona física sería tener al día el ATV que me decís de Hacienda, que es súper... ¿Y es muy complicado hacer esta inscripción o cuál sería el proceso? La inscripción es súper sencilla. En este momento, nada más ingresa lo que es la página de Hacienda, buscan el ATV y inmediatamente les aparece la pantalla y dice nada más inscribirse. Okay. Le va a pedir los datos personales, como lo están haciendo de forma física, los datos personales. Ok, entonces para ese trámite, digamos, como para inscripción a Hacienda, no es necesario que contratemos o que busquemos a alguna persona externa. No, de hecho, incluso podría ser que si la persona tal vez no maneja bien la tecnología o tiene dudas, puede acudir a la oficina, a las oficinas del Ministerio de Hacienda, según la región en la que le corresponda, para recibir alguna asesoría o ayuda directamente con ellos. En esta parte, quizás reforzar lo que nos han venido diciendo desde los últimos años, a raíz de todos los trámites legales, que en la medida de lo posible lo hagan ellos, lo autogestionen, y que si no, se haga acompañar de alguien de confianza, ¿verdad? Porque también puede aparecer alguien, algún vivillo, alguna vivilla por ahí, que le cobre un montón de plata por hacer el trámite que no es tan complejo, o que incluso le cobre dinero por hacer el trámite y no se lo termina haciendo, o peor aún, le robe datos. Entonces, mejor ir a las oficinas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Directamente, y buscar entonces alguna colaboración o algún acompañamiento, porque sabemos que también hay emprendedores de todas las edades y con todos los conocimientos, y hay gente que tal vez no está tan familiarizada con el proceso, con la parte digital, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya tenemos Hacienda lista, ¿verdad? Ahora vamos con las partes de los seguros, pólizas de riesgo, todo lo que sea relacionado al INSS y demás agentes aseguradores. Hay otra observación, si me lo permitís, es importante. Digamos, hoy día con los cambios que ha habido en la caja del Seguro Social, si la persona, digamos, de primera entrada hace su emprendimiento, todavía no está facturando, no tiene obligatoriedad de inscribirse como trabajador independiente. Ahora, claro, si lo quiere hacer para contar con el seguro médico y también ir cotizando para una futura pensión, sería lo genial, ¿verdad? Sería lo ideal y se invita a hacerlo. Pero recordemos que hay un monto
a través del cual la caja define que si por arriba de los 312,000 aproximadamente hay un ingreso, ya ahí sí ocupa seguro de trabajo independiente. Es decir, si ya tiene facturación en el primer mes por ese monto o más o por encima de ese monto, sí tiene que hacerlo. La de riesgos de trabajo, que es la del INSS, no está sujeta a eso y la puede adquirir desde que inicia el emprendimiento. Y alguien puede decir, tal vez Caro ahí lo va a tocar ahora, ¿en qué me beneficia eso? Bueno, eso le puede dar la oportunidad de tener certificación, ¿verdad? A nivel PYME. Y también, sin tenerlo, también puede registrarse como emprendedor en el MEI, ¿verdad? En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ok. Por eso es importante contar con esos, además de la parte legal, porque tengo acceso a ello, ¿verdad? Sí, que es bien importante, bueno, ser parte del MEIC y poder uno certificarse como una pyme, ¿verdad? Sería como lo ideal. Ya vemos la parte de claramente Hacienda, seguros de ser necesario y demás, y los permisos municipales que usted me dice o los permisos para poder usted gestionar. Esos, claro está, se van a tramitar con cada departamento o con cada municipio que a usted le toque, pero esos trámites también necesitas algún tipo de asesoría o sería como yo presentarme a la municipalidad y preguntar qué necesito para poder operar. Perfectamente puede ir a la municipalidad a hacer las consultas. En la municipalidad le van a brindar toda la información, le van a dar los formularios. En algunas municipalidades también toda esa información se mantiene en la página web. Ok, perfecto. Y ya, como usted me decía, de ser necesario los permisos del Ministerio de Salud, que eso también asumo, podemos ir directamente al Ministerio de Salud y hacer las gestiones y buscar, dependiendo de los servicios o del emprendimiento que nosotros tengamos. Sí, esos dos últimos están de alguna manera muy interdependientes, ¿verdad? Es decir, lo que decía Caro, si la emprendedora o el emprendedor se quiere poner un local, va a ocupar permisos sanitarios y permisos de uso de suelo. Y el Ministerio de Salud le va a pedir los permisos de uso de suelo para poder emitirle los permisos sanitarios. Entonces, es ir donde uno y donde otro. Y hay un tip, para los que nos escuchan, alguien podría estar diciendo, bueno, pero yo, y adelantándome muchísimo, ¿qué tal si yo quiero venderle al gobierno y el gobierno me exige patente, pero es que lo mío no requiere de un local? Porque yo lo que hago es un servicio profesional que lo hago incluso en una oficina en mi casa. Yo atravesé por una situación así como emprendedor y descubrí que hay varias municipalidades que te dan una patente no geolocalizada. Es decir, te hacen patentada la provincia del cantón, pero no tenés un local. Física. No tenés un local, pero tenés la patente, ¿verdad? Y que incluso, lo digo, no sé cuántas más lo tiene ahora, pero en aquel momento Heredia, San Pablo también de Heredia, que es una municipalidad aparte, y Santana, eran 3 de las municipalidades que tenían esto. Y que también vale aclarar y tal vez resaltar que es adaptándose a los nuevos tiempos. Diseñadores gráficos, community managers, personas que trabajan desde su casa o desde cualquier lugar, ¿verdad? Y que tienen y les exigen como requisito el tema de la patente, ¿verdad? Sí, para poder ya ingresar a temas de Estado y poder vender y demás al Estado. De manera virtual, que normalmente ahora ha surgido mucho negocio de esa manera. Eso sí, eso nos lleva, porque sí, precisamente como para ahí va mi siguiente pregunta, ¿qué pasa si yo lo que tengo es un servicio, ¿verdad? Como tal, y creo que se ha respondido bien como la pregunta. Porque si yo no tengo nada más que ofrecer que sea yo y mis conocimientos, ¿cómo hago yo para poder establecerme o para poder obtener una patente si soy solo yo, verdad? Sí, bueno, igual hay servicios que requieren, ¿verdad? De un establecimiento, psicología, por supuesto, medicina, terapia física, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí requieren, aunque incluso muchos de esos profesionales a veces también hacen visita al hogar y todo, sí requieren, y otros servicios que son más desmaterializados, como hablábamos ahora, un community manager, y lo hacen en su computadora, sea donde sea que esté. Claro, sí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces no hay problema. Profe, ¿y existen algunos otros como pormenores o detallitos o otras cláusulas, por así decirlo, que nosotros necesitamos conocer para ser emprendedores como una persona física? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Que una firma digital, que facturación electrónica, que poder procesar con IVA y demás, y este tipo de cosas. ¿Usted nos podría dar como más detalles de eso? Sí, claro. Para agregar, te diría que una cuenta bancaria que sea independiente a la que tienen personal. O sea, si yo ya manejo una cuenta bancaria, ya he tenido ingresos,
como persona, es importante que saque una aparte, o sea, una cuenta bancaria completamente aparte para que todos los ingresos y todos los pagos del negocio vayan a esa cuenta. Una o dos, las que crean necesarias que necesite el negocio. Para empezar, una, pero completamente desligada a su cuenta personal. Ahora, como segundo dato, sería un sistema contable. Ojalá lo que tendrían que ver es que sea amigable, que lo puedan manejar, por lo menos que sea sencillo, que haya quien les pueda dar soporte, que puedan llegar y realizar las consultas necesarias, con que sea fácil realizar esas consultas o solicitar fácilmente ese mantenimiento. Y hablamos, perdona, profe, de un sistema como una aplicación como tal, o se puede llevar la contabilidad tal vez de alguna otra manera, más si yo estoy empezando como desde cero, digamos, si es algo muy pequeño como para poder contratar un sistema como tal. A ver, ahora hay muchas facilidades. La misma Hacienda te da la facilidad de crear las facturas. Entonces, por eso tenemos que hacer la inscripción en el ATV. Ese mismo sistema nos va a dar la opción de crear cada factura que necesitemos o cada vez que nos la solicitan. Claro, por supuesto. De ahí no tendríamos que tener un sistema contable para crear esa facturación, pero sí necesitamos, sí o sí, por lo menos el más barato, por lo menos que para iniciar lo que mejor se adapte a el negocio. ¿Por qué? Porque necesitamos después, posteriormente, presentar declaraciones, tenemos que llevar inventario si es que estamos vendiendo algún tipo de producto, ¿verdad? Llevar el orden de todos los ingresos, llevar el orden de todos los pagos que conlleva el negocio. Entonces sí necesitamos. Al principio lo que se les dice es, si usted es una persona ordenada, trate de manejarlo en un Excel. ¿Qué? Pero si va creciendo su negocio o usted como marca, como persona, va a ir creciendo, definitivamente eso le va a quedar pequeño y va a necesitar sí o sí más adelante de un sistema contable. Ok, perfecto. Entonces sería, tener primero cuentas por aparte. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dicen por ahí. Sí. No mezclarlos, ¿verdad? Un sistema contable adecuado a sus necesidades y adecuado a lo que puedas costear. Si sos una persona muy ordenada, tenés el Excel, pero sabemos que en algún momento vas a tener que hacer la inversión, se va a salir de las manos, correcto. No todos tenemos ni como la capacidad de manejar tanta información, ¿verdad? Y como un tercer detalle, ¿qué nos dirías? Como un tercer detalle, bueno, primero que tiene que ser una persona que esté capacitada realmente o que tenga el conocimiento mínimo para poder hacer esa idea de negocio realidad. O sea, si yo voy a llegar, por ejemplo, y me voy a poner un salón de uñas, pero yo no sé nada absolutamente de uñas y me tiro al agua, obviamente tienes que estar capacitado, ¿verdad? Y conocer un poco del negocio y también capacitarse un poquito, ¿verdad? Con respecto a todo este tipo de trámites y todo lo que conlleva ese negocio. Sí, toda la parte legal y que los papeles y la factura y que demás y demás. Y una última, así como consultita para no extendernos mucho como en este episodio, la firma electrónica, ¿es necesaria desde el momento cero? No, desde el momento cero no es necesario, pero sí va a ser requisito para algunos trámites posteriores. Si como persona física yo me inscribo y tengo todo en regla y se dan todos los requisitos que ya estuvimos hablando, pero más adelante quiero cambiar a ser persona jurídica, van a haber ciertos sistemas y ciertos requisitos que sí lo van a necesitar. Ok, perfecto. Sí, yo ahí tal vez agregaría, ciertamente no es indispensable, pero sí le ahorraría también, si la tuviera, Tiempo. Sí, muchísimo tiempo, digamos, en trámites. Por ejemplo, recordemos que cuando uno después, al 15 de marzo de cada año, está la declaración de renta como fecha máxima. Pero entonces, quienes sean patentados tienen que presentar también una declaración después de esa fecha que tiene un máximo de días en la municipalidad, porque entonces la patente se le ajusta al precio de acuerdo a lo que haya tributado, ¿verdad? Lo que haya declarado. Y con la firma digital, ese proceso puede ser completamente en cuestión de horas. Si no le tocaría irse a meter a la municipalidad,
que depende de la municipalidad que sea, puede ser que tenga poquita fila o que tenga mucha fila o que el sistema se cayó, pero la firma digital ayuda muchísimo a esto. Y tal vez para sumarle ahí yo sí creo que debería, digamos, el sistema contable, yo se lo he dicho muchas veces a los emprendedores, ojalá desde el día cero esté, porque si no después nos toca meter todo lo que tengamos en Excel. Desde el día 1. Sí, ¿verdad? Ojalá hayan pasado 5 años. Entonces, el tema está en que hoy día hay sistemas freemium, que era lo que decía Caro, que da una parte gratuita del servicio, incluso puede ser que sea, no sé, para un emprendedor que tenga 50 SKUs o artículos o ítems de artículos de inventario. Ya el 51 en adelante tiene que pagar. Bueno, pero mientras que tenga 50 lo puede utilizar gratuito. O también programas de código abierto que son 100% gratuitos. Nada más que, claro, Caro dijo algo importantísimo, que sean amigables. Los de open source no son tan amigables porque ser gratuitos no son muy desarrollados, sí, pero son una opción. ¿Verdad? Que también depende de la persona y su conocimiento tecnológico podría aprovechar. Sí, son viables. Exacto. Entonces, bueno, conocemos las diferencias entre ser persona física y persona jurídica, conocemos cuál es la tramitología y los pormenores, y existen limitaciones, claro está, ¿verdad?, de ser uno o establecerse uno como persona jurídica como tal. Profe Carlos, ¿vos me podrías por lo menos mencionar un par de limitaciones que vos consideres al ser una persona física? Sí, quizás por experiencia, lo primero que pensaría es que cuando queremos crecer, y a lo que decíamos hace un rato, ofrecerle servicios o productos al Estado, ya negociar, establecer comercialmente trato con el Estado, a veces por ahí en los carteles dice que debe tener 5 años, por ejemplo, constituida la empresa. Entonces, en ese momento yo no me puedo pasar del día a la noche, ¿verdad?, a ser una empresa jurídica. Ya debería tener 5 años de constituida. Entonces, es donde decíamos hace un rato, depende del producto. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer materiales de construcción y pretendo crecer en los próximos 5 años al punto de llegar a ser un proveedor del Estado, desde el día 1 haga la empresa jurídica. Porque entonces todo ese tiempo que usted va a trabajar le va a servir como respaldo. Claro. ¿Verdad? Las cuentas bancarias. Recordemos que la ley, si no me equivoco, 8204, que es la de conozca a su cliente, no es lo mismo para personas jurídicas que para personas físicas. Si nosotros llegamos y depositamos en un banco $10,000, tenemos que llenar el formulario de conozca a su cliente. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene esa plata? De dónde provienen esos recursos. Entonces, como empresa y como persona tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener que, si vamos a abrir una cuenta nueva, vamos a tener que posiblemente llevar una proyección contable, es lo que le piden a uno de los bancos. Un presupuesto proyectado. Exacto, un presupuesto proyectado, tanto como empresa como persona, pero las empresas obviamente sus números van a ser mayores. Entonces posiblemente ver 2, 5, 6 millones en una cuenta de empresa no va a ser tan sospechoso como verlo en una cuenta de persona. Aunque haya llevado, yo conozco casos de personas que han llevado el presupuesto proyectado, llama así el banco y le dice, voy a tener que congelarle eso, porque usted venía con ventas de 100,000 y ahorita está con ventas de 2 millones. ¿Verdad? Sí, ¿de dónde? Exacto. Entonces las empresas es distinto. Ahora también, y por último, aunque no soy abogado, pero esto pasa mucho, ¿qué tal si la persona que se inscribe como persona física, Dios quiera que no les pase nada a ninguna de las personas que nos escuchan, pero hay accidentes, hay problemas. Machala. ¿Verdad? Sí, pero son cosas que pasan y entonces la persona física difícilmente, a menos de que haya dejado un poder de forma previa, que aún así va a estar limitado, mientras que la persona jurídica va a tener otras personas en las que recae la responsabilidad mancomunada de poder hacer gestiones o trámites. Okay. ¿Verdad? Entonces también depende de la dinámica de la empresa. Y esto, como lo hemos venido tratando, no se trata de tener o una soda o un gran restaurante o una cadena de restaurantes, porque en principio todos son empresas, todos son emprendimientos, todos son negocios. Entonces desde el principio tenemos que pensar hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las limitaciones que nos puede dar como persona física a la hora de inscribirnos y hacer nuestro negocio así. Perfecto, sí, sería como básicamente fijarnos qué sería lo que nos conviene a nosotros desde el inicio. Qué tanta proyección tenemos al futuro, qué tanta proyección tenemos al futuro y ver qué nos sirve más, instalarnos de una vez como persona jurídica o como persona física como tal.
Para ir concluyendo como este tema, ¿verdad? O esta parte, sí me gustaría, profe, que usted nos deje como un resumen muy general, algunas palabras como de cierre para las personas que nos están escuchando, profe Caro. Ok, bueno, primero, bueno, agradecerles, ¿verdad? Que nos estén escuchando, oyendo. Que ojalá que les vaya muy bien si van a emprender. Que ojalá tomen también con importancia y consideración estos consejos que le estamos brindando. La verdad, emprender, el inicio tal vez suele ser un poquito difícil porque les da mucho miedo, ¿verdad? Dicen, uy, pero es que si hago muy grande la inversión y puedo perder. Empezar de a poquito, no hay ningún problema. O sea, ahorita, como les decía, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas herramientas gratuitas, muy fáciles para poder manejarlo y hacerlo. Entonces, empezar un emprendimiento no hay que hacerlo con miedo. Simple y sencillamente es manejar muy bien, capacitarse bien, ¿verdad? Y ojalá prepararse para lo que viene. Y ojalá que si alguien va a emprender, bueno, y que lo haga de la mejor manera. Perfecto, muchísimas gracias. Vos, profe, ¿tenés algo que decirnos para cerrar este espacio? Yo quiero hacer el llamado a quienes nos escuchan, igual agradecerles que lo hagan, pero las universidades estamos graduando personas con conocimientos en contabilidad, en administración, en mercadeo. Sé que al principio no hay mucho presupuesto para contratar a asesores, consultores, gente que nos dé acompañamiento, pero también en algún momento va a ser necesario. Apóyese usted de un contador, de una contadora, que le guíe, que le diga por qué tenemos que hacer esto, por qué esta declaración, cuáles pueden ser incluso las consecuencias de no declarar, ¿verdad? Y si en algún momento pues ya metió la pata, pues hágase acompañar también de un contador de que le ayude a sacar la pata. La torta? Exactamente, igual con abogados, igual también con mercadólogos, con administradores. ¿Por qué? Porque sé que el tema del dinero no es que hay mucho, pero si vamos a invertir, invirtamos de forma certera en profesionales que se han preparado para ayudarnos, para que les podamos ayudar en esos temas. Muchísimas gracias, súper buenos los dos consejos finales. En resumen, tenemos que evaluar lo que nosotros queremos en el momento, cómo vamos a iniciar. Puede ser muchísimo más sencillo ser una persona una persona física que ser jurídico como tal, pero si queremos expandirnos, sabemos que necesitamos migrar a ser jurídica. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por este par de consejos tan buenos. En conclusión, sí tenemos que evaluar es qué nos sirve más. Tal vez ser persona física sea un poco más económico desde el inicio, pero si queremos expandirnos, sabemos que tenemos que migrar a ser persona jurídica como tal. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado y les agradecemos a todos los que nos están escuchando por estar acá con nosotros en otro episodio más. Muchísimas gracias y los esperamos pronto.